Ok, ahora sí. Está apagado el micrófono. Ahora sí, resuelto el problema del audio. Lo resolví yo solo. Bien, decía que hoy, qué bueno que podamos reunirnos y qué bueno que abramos nuestro corazón para el mensaje de hoy. Hoy nuestro mensaje está basado en Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué mensaje tan profundo el de hoy. Que si pasas por los ríos, no te anegará, y si pasas por el fuego, no te quemarás. Isaías 43, 2. Tarde o temprano nos hacemos esa pregunta. Creo que es parte mm, de nuestra vida existencial. Parte de lo que nosotros en algún punto nos hacemos esa pregunta. ¿Dónde está Dios cuando la vida se vuelve difícil? ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? Quizás pueda ser una de las expresiones que usualmente usamos. ¿Dónde está Él dónde está? ¿Está en su trono? ¿Dónde está? Y la pregunta viene por algo básico, y es que podemos decir, o algunos dirán que no sienten la presencia, quizás como ellos quisieran sentir la presencia. Entonces, cuando llega la enfermedad, cuando un ser querido se va, cuando el dinero no alcanza, cuando oramos y parece que el cielo guarda absoluto silencio, en esos momentos, cuando el alma tiembla y la fe se pone a prueba, preguntamos, clamamos, incluso reclamamos: ¿dónde estás? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás, Señor? Un poco por inmadurez espiritual, los creyentes creemos que seguir a Cristo significa que los problemas terminan, que todo se acaba. Yo me hago creyente y entonces eso automáticamente acaba con mis problemas. Eso es una licencia que tengo para no enfermar, para no tener problemas económicos, para no tener... Y no hay nada más alejado de la realidad. Eventualmente nosotros vamos a tener algún tipo de evento al cual debemos confrontar y afrontar. Pronto descubrimos entonces que no es así, que el cristianismo, el ser cristiano, el ser seguidor de Jesús, no es una vacuna contra el dolor. Lo que sí es una promesa de presencia. Lo que sí es que Él promete estar en medio de nosotros en la tempestad. Lo que sí promete Él es estar con nosotros en medio de esa tormenta. Isaías nos los recuerda: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. El versículo habla de aguas y fuego. No hay nada más repentino, no hay nada más inesperado, fuerte y destructor que el agua. Eso que nos da vida, que tomamos, que nuestro cuerpo necesita tanto, cuando se agolpa, y los vemos en las crecidas de los ríos, los vemos en las vaguadas, cómo con tanta fuerza puede destruir
todo lo que lleva a su paso. Un inocente río de pronto se puede convertir en un total desastre. Una corriente interna, una corriente subterránea, mientras aparentemente por encima está apacible, puede arrastrarnos y puede costarnos muy caro. Un árbol arrastrado por la corriente interna del agua en el río puede engancharnos y sumergirnos. Cuando el versículo habla de agua, podemos imaginarnos que cuando pasemos por esas aguas, y agua significa todo esto que acabo de destruir, de describir, perdón, todo esto que acabo de describir y que destruye, se refiere al agua. No se refiere a problemas pequeños, aunque Él está allí. No se refiere a algún inconveniente que tuviste hoy en el trabajo, aunque Él está allí. También está hablando de problemas grandes. Si nos referimos al fuego, entonces también vemos que el fuego también es un gran destructor, consume, pero a la vez también es doloroso. Una quemada en la piel es totalmente dolorosa y significa entonces que en el dolor también Él va a estar. No solamente en aquello incontrolable que ocurre, eh, como en lo externo, si podemos ver el agua desde ese punto de vista, y lo más cercano en tu piel, en tus emociones, en la parte física, como el fuego, Él también está. Y hay algo importante de este versículo, que Él no dice si pasas, dice no dice si pasas, si algún día tú pasas por el río, si algún día tú atraviesas el fuego, si algún día tienes un problema, si algún día tienes una deuda, si algún día pierdes un ser querido, si algún día te sientes angustiado por la situación que tienes, si algún día no. Él dice cuando pases por esa situación. Aquí hay una gran diferencia. El si pasas es, bueno, si te ocurre, y el cuando pases significa que tiene esa palabra tiene poder porque significa que Él está atento, que desde antes que ocurra el evento, Él ya está. Y cuando te ocurra, va a continuar contigo. Esto nos dice que, que no es que Él va a decírtelo como una posibilidad. Cuando vemos el sí pasa y lo comparamos con el cuándo nos dice que Él está y y que va a estar y está pendiente o está con nosotros cuando eso ocurre. Pero también dice el cuando pase, nos anticipa que nosotros vamos a pasar por esas situaciones, que vamos a pasar por ríos profundos, por ríos de corriente rápida, por corrientes ocultas que no vamos a poder detectar y que nos pueden hacer daño y que también podemos sufrir el dolor abrasador como el del fuego. Cuando dice cuando, nos anticipa que el sufrimiento no es opcional en la vida cristiana. Y digo en la vida cristiana, pero en la vida de nadie. Para todos no es opcional. Todos en algún punto, cristianos, llamándonos cristianos o no, o seguidores de Cristo o no, vamos a pasar por una época difícil y es evidente que esa palabra cuando también refleja no solamente su alerta, sino también un anticipo a que todos eventualmente vamos a, a vernos arrasados por ríos y abrazados por alguna llama que nos cause dolor. Y que esto represente obviamente los problemas, tanto como los cotidianos, como aquellos que resaltan en nuestra vida con, por mucho dolor, con mucho dolor. Pero la presencia de Dios, esa sí es constante. Entonces, nuestra vida puede definirse como un subir y bajar, nunca una línea recta. Siempre hay la sabiduría popular, ahí dice que
cuando habla sobre esto, dice que a veces nunca falta un roto para un descosido. Y es cierto, siempre vamos a tener cosas que enfrentar, cosas que vamos a poder solucionar por nuestros propios medios y otras que vamos a depender del amor, la gracia y la acción de Dios para que esto se dé. Entonces, cuando enfrentamos el dolor, quedamos entonces claro, y voy al centro, Dios no se ha ido. Él sigue presente y sigue obrando, aunque nosotros pensemos que no. Aunque nosotros no veamos, Él sigue obrando. Porque Él sigue obrando de maneras que nosotros definitivamente no entendemos. Él sigue obrando en nuestro carácter, sigue mostrando su propósito y su fidelidad. Pero vuelvo otra vez al tema del río. Obviamente, mientras batallamos en contra de una corriente fuerte, posiblemente no miremos, no podamos ver de pronto que hay un paisaje hermoso en el cual el agua nos está pasando por el frente. Estamos concentrados en nuestra batalla y posiblemente no podamos ver que se está formando nuestro carácter y que lo que estamos viviendo tiene un propósito mayor. Y voy a explicar eso del propósito mayor antes de ir a que Dios está presente en medio del dolor. Cuando hablamos del propósito y que nosotros solo estamos viendo nuestro problema, no estamos viendo más allá de qué está pasando alrededor. Voy a poner varios ejemplos. El ejemplo de cómo percibo yo que Dios obra. Cuando vemos en la televisión un programa de cocina y vemos que el cocinero, el chef, está preparando una comida, nosotros vemos unos pequeños cuencos donde él va diciendo y colocamos la cebolla y luego vamos a agregar y él va colocando las cosas mientras va cocinando. Esa preparación que está en la mesa, puede que tenga otro nombre, pero yo la conozco como el mise en place. Ellos previamente, no solamente para un programa de televisión, incluso en los restaurantes que te preparan la comida en el momento, hay o personas, o si es un solo cocinero, la persona tiene preparado unas pequeñas porciones de todo lo que va a utilizar para preparar el plato final. Vamos a imaginarnos que nosotros, cuando hablamos de fidelidad a propósito y formar nuestro carácter, vamos a imaginar que el carácter es ese plato, nosotros somos ese plato que va a quedar terminado magistralmente. Y si nosotros fuésemos a preparar ese plato que vemos en la televisión y ponemos a calentar la olla o el sartén donde vamos a cocinar y comenzamos a picar la cebolla, inmediatamente vamos a ver que sale humo de la cocina porque no hemos colocado de una vez ya cosas para que se vayan cocinando. Mientras logro por fin poner la cebolla, cuando voy a picar el siguiente ingrediente, seguramente el punto de la cebolla no va a dar, se va a quemar, va a pasar de caramelizado a otra cosa. Y así sucesivamente porque estoy haciendo todo de una manera desorganizada. Puede que el plato finalmente salga, pero nunca, nunca va a ser igual que al sabor del que nos presenta el chef, que puede agregar en tiempos, porque cada cosa tiene no solamente un orden, sino un tiempo de cocción para que sea una obra culinaria. Si no lo hacemos así, entonces ese plato no queda bien. Es decir, el carácter nuestro al final no queda. ¿A dónde quiero llevar esto? A que mientras nosotros estamos en una situación de dolor, alrededor hay un montón de acciones que están ocurriendo para la gracia y son obra de Dios. Y nosotros somos probablemente una parte somos una parte de ese mise en place. Nos vamos a ver beneficiados en nuestro carácter de alguna manera, pero somos parte de un proceso. Dios obra, Dios es un Dios de orden y Él obra de manera organizada. Entonces, con esta visión del plato, que quizás algunos no lo sabían y ahora entienden por qué no les queda igual, hay y como no se trata de un solo plato y de un solo chef, sino imaginémonos una cocina grande donde está toda la humanidad, entonces también hay gente cortando cebolla, mientras unos cortan y cebollas y lloran porque están cortando cebolla
para preparar el mise en place. Dios con eso está haciendo una maravilla total y absolutamente perfecta, porque Dios siempre tiene un propósito. Visto de otro punto de vista, un excelente médico cirujano cardiovascular. Imaginemos un cirujano cardiovascular con muchas investigaciones, y tiene la idea de cómo solventar, no para una persona, sino para toda la humanidad, por ejemplo, el poder utilizar, qué sé yo, un corazón robótico o algo, o algún tipo de cirugía especial. Pero para poder saber si eso funciona, obviamente necesita a alguien que reciba o que pueda, en el que él pueda hacer esa operación para que siga adelante, para salvar una vida, para luego salvar millones. Imaginemos que esta persona es sumamente cristiana y le pide a Dios todos los días, Señor, con esto vamos a salvar muchas personas con este tipo de enfermedad. Y pasa mucho tiempo sin encontrar la persona que tenga esas características para poder salvar millones. En algún lugar una persona está sufriendo porque un familiar está enfermo, tiene una enfermedad cardíaca difícil que pareciera no tener solución. Y es allí donde hay ese mise en place perfecto, donde Dios conecta. Y tú dirás, usó mi sufrimiento, no usó tu sufrimiento quizás temporal, porque seguramente también trabajó en tu carácter, pero eso sirvió no solamente para salvar la vida de ese ser querido, sino que sirvió como la oportunidad para aquel que estaba orando. Hacía falta que eso ocurriera para que esa persona llevara sanidad, para que llevara vida a otros que la necesitan. Seguramente, y estoy seguro que estas explicaciones son totalmente simples, porque es difícil explicar la complejidad de Dios, pero es para darnos solamente una idea. Es tonto de mi parte intentar explicar la sabiduría de Dios, no la vamos a comprender nunca, pero es solo hacernos una idea de que todo, absolutamente todo tiene un propósito. Y durante ese propósito y durante ese tiempo, Dios está presente en medio del dolor. Porque Isaías no describió estas palabras casualmente en un tiempo de calma. Cuando Isaías escribe, Israel, imagínense, estaba enfrentando el exilio, derrota, vergüenza. Era una época de incertidumbre donde parecía que Dios los había abandonado totalmente. Total y absolutamente. Y Dios habló a través del profeta y le dijo, yo estaré contigo. Y como Abraham debemos creer sin ver. Él está con nosotros. Y algo más grande está ocurriendo alrededor y nosotros somos parte de eso. Esa frase de yo estaré contigo es el corazón del evangelio. No importa cuán alta sea la ola ni cuán caliente el fuego. Dios estará allí. Cuando José fue vencido por sus hermanos, dice la escritura, pero Jehová estaba con él. Génesis 39:2. Cuando Daniel fue arrojado al fuego, cuando fue al foso, perdón, sigo pensando en el fuego. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, Dios estaba allí. Cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego, ellos sí fue lanzado al fuego, apareció uno más en medio de ellos, con aspecto, que tenía el aspecto de hijo de los dioses. Imagínense, en ese momento lanzados al horno, ellos pudieron ver que había una figura y tenía aspecto de Dios entre ellos. Daniel 3:21. Dios no solo los libró del fuego, sino en
el fuego. No es librarte antes que ocurra, sino también Dios te libra en el momento. Y así actúa con nosotros. Dios no siempre evita la tormenta, pero siempre está en la barca. Dios nunca evita la tormenta, no siempre la evita, pero siempre está en la barca. Cuando sientas que Dios está ausente, recuerda su silencio. Recuerda que su silencio no es ausencia y que a veces Dios calla porque está trabajando en algo que todavía no entenderías si alguien te lo explicara tontamente, torpemente, como yo intento explicarlo, porque la sabiduría, eso me sobrepasa, me sobrelleva. Entonces, para esta parte de que Dios siempre obra en silencio, entonces que Dios siempre está, Dios calla porque está trabajando en algo que todavía no entenderíamos. Apenas quizás lo que debemos entender ahora mismo es que Él siempre obra y que su obra es perfecta para mí, pero también para el resto de la humanidad. Me ama profundamente, pero como me ama profundamente, ama a otros. Dios está obrando, aunque no lo veas. El segundo punto, Romanos 8:28. Y nos recuerda, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No dice que todo lo que sucede es bueno, sino que Dios usa todo para un bien mayor. Vuelvo otra vez a la imagen donde trato con mis limitaciones humanas de explicar, y lo explicaba en el mise en place, y lo explicaba en el ejemplo del médico que necesitaba hacer la operación mayor. Dios es el gran tejedor de la historia. Nosotros somos hilos en el manto de la humanidad. Nosotros vemos esos hilos por debajo, enredados, desordenados. Si ustedes ven un tapiz, quizás cuando termine hoy el mensaje, busca un tapiz y míralo en la parte, en el reverso. Y vas a ver que son solo nudos, hilos enredados y entrecruzados. Pero cuando volteas el tapiz, cuando volteas, vas a ver que hay un orden. Nosotros, y por eso decía que yo torpemente trataba de explicar cómo Dios obraba, pero es así. Debemos entender que encima de todo esto que parece enredado, hay algo hermoso, hay algo grande y mayor que está ocurriendo y que Dios lo está permitiendo. Entonces, debemos aprender a dejar de ver el tapiz por la parte de abajo. Y Él ve el tapiz desde arriba, desde lo que se está haciendo, desde lo que se está tejiendo. A veces tú estás orando por una respuesta, yo estoy orando por una respuesta. Y Dios, mientras tanto, Él está ordenando circunstancias invisibles, moviendo personas, abriendo puertas, cerrando otras. Él nunca está ausente. Él está actuando detrás del salón. Un día un niño le pidió a su padre que arreglara su juguete roto. El padre lo tomó, lo llevó al taller y el niño comenzó a impacientarse. Papá, ¿por qué tardas tanto?, le decía el niño. El padre le respondió, porque quiero que vuelva a funcionar, no solo que se vea bien. A veces en nuestra angustia, nosotros queremos que se arregle según nuestro deseo, según como yo creo que debería estar ordenado. Pero Dios está tardando porque Él está arreglando el juguete para que funcione bien, no solo para que se vea bien.
Yo hace un tiempo había un sermón que lo llamé la máquina dispensadora porque mi trabajo como maestro había una máquina dispensadora que le colocabas el dinero y solicitabas Coca-Cola. Pues, no puedo hacer la publicidad de la marca, pero solicitabas una soda, cualquiera que fuese, y te daba otra. Y tú decías, si aquí está dando esta, seguramente están invertidos. Yo voy a, otra vez le pones el dinero y entonces lo pones en la contraria a la que pediste. Y resulta que entonces te sacaba la correcta. Siempre había algo fallaba, pero nunca te daba lo que tú pedías, pero siempre te daba una sola. A veces Dios nos da cosas que nosotros no entendemos, pero es lo que necesitamos para que funcione nuestra vida. Dios no se conforma con hacer reparaciones rápidas. Él reconstruye desde adentro. Entonces, cuando no entiendas lo que Dios hace, confía en quién es Dios. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Recordemos que nuestra visión es limitada y lo acabo de expresar incluso mientras trataba de explicar esto del entramado de Dios. Pero su propósito es eterno. Dios, y voy a resaltar esto, Dios no improvisa, no es como nosotros. Él planifica redención. Él hace su mise en place. Y cada cosa va en el momento oportuno, como el cocinero, el maestro chef. Todo va en un tiempo, aunque nosotros solo veamos cosas que ocurren y que él va colocando en un sartén, cada cosa va en un orden y cada cosa lleva un tiempo específico que él y que Dios, en este caso Dios, sabe perfectamente cómo, por qué, cuándo y en qué momento exacto debe ser. Y esto nos lleva al punto número 3. Dios está formando tu fe a través de las pruebas. Santiago 1, del 3 al 4 nos dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Dios usa las pruebas como una especie de gimnasio espiritual. Cada carga, cada lágrima, cada espera, cada paciencia desarrollada en nosotros aumenta nuestra fe y nos hace madurar en una fe más resistente. Cuando lo comparamos con el gimnasio, tú no vas el primer día al gimnasio si nunca has ido y vas a tomar una carga de peso inmediata. Y aunque la tomaras, posiblemente el primer día no podrás con ella. El segundo quizás puedas ir y hacer en vez de una repetición 2 o en lugar de media repetición 1. Pero llegará un momento en el que tú vas a poder llevar con eso. Y posiblemente aprendiendo a llevar esa carga, Dios te ponga en un lugar donde ayudes a otro a llevar la carga. Y eso pasa con frecuencia. Cuando recordamos a Job, Job no entendía por qué lo perdió todo. Pero él al final dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Lo que el dolor hizo fue profundizar su relación con Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Transformarte a través del fuego, no destruirte en él. El oro se purifica en el fuego, como la mayoría de los metales. El joyero sabe que el metal está listo cuando puede ver su reflejo en él. Así Dios sabe que tu proceso ha cumplido su propósito cuando su imagen se refleja en tu carácter, cuando nos parecemos más a Cristo, cuando nos parecemos más a lo que Él quiere. Entonces, en ese momento es cuando esa obra maestra que Dios quiere para nosotros se ve reflejada en cada uno
de nosotros. ¿Nosotros podemos anticiparnos a todo eso? Sí, podemos preparar. Para eso nos reunimos como hermanos en la iglesia, a aprender, a formar nuestro carácter sin que tengamos que recibir un quiz inesperado en nuestra vida, aunque siempre, como lo dije al principio, siempre van a estar ocurriendo. Eventualmente siempre vamos a pasar por eventos por los que otros también están pasando. Y prepararnos, prepararnos y conocer a Dios, estar preparados para eso, también hace que el camino sea más llevadero, más, más en paz. Hay testimonios de personas que han tenido gran sufrimiento, han sido sometidos a pruebas extremas y han confesado que en algún momento han sentido, así como los 3 jóvenes en el fuego, no necesariamente ver una presencia, pero sentir una paz que ninguna otra cosa ha podido hacerle sentir, que ninguna otra cosa material ha podido lograr. Ningún tipo de descanso, ni siquiera inducido, ha logrado ese momento de paz como lo han sentido en el medio de la tormenta. Y la aplicación para este punto es que no corras del proceso. No lo evites. No uses tus mecanismos de defensa para decir, no, esto no me está pasando, y buscar caminos que te hagan olvidar o escapar. Tampoco corras en acelerar los procesos que Dios te está haciendo pasar. Simplemente ora y di, Señor, no me saques del horno antes de tiempo. Sáname completamente. Trata de abrir tus ojos, tu entendimiento y tu corazón y busca cuál es el bien superior que hay para ti y para otros. Y como un hilo más, entregarte a la fe de que el hermoso tapiz, gracias a ese nudo torcido que sientes que ahora es tu problema, hay algo más hermoso y un plan superior. No solamente para los demás, no solamente en el plano de la humanidad y el propósito para la humanidad, sino también incluso para ti mismo. El dolor sin propósito destruye, pero el dolor en manos de Dios nos transforma. Entonces, finalmente, ¿dónde está Dios cuando sufres? Está contigo, aunque no lo sientas. Eso es una afirmación poderosa. Que ¿dónde está Dios cuando sufres? Está contigo, aunque no lo sientas. Tú que me escuchas, tú que me ves o que me verás luego en diferido, si estás atravesando por un momento difícil y te haces esa pregunta, Dios está contigo, aunque no lo sientas. Dios, número 2, Dios está obrando aunque no lo veas. No necesita hacerse visible, no necesita el propósito de Dios, a diferencia de lo que vemos anteriormente en el Antiguo Testamento. Dios no necesita mostrarse siempre de una manera milagrosa y bajo luces y para hacer su obra. Él siempre está obrando. Y Dios, creo firmemente que ama obrar en silencio. Y obra en silencio y obra invisiblemente para que tú busques y lo busques y lo encuentres. Porque es el resultado. Cuando ves que ocurre, cuando ves el resultado, no queda de otra que agradecerlo, porque sabes que es imposible que tú con tus propias manos, tu propio esfuerzo, lo puedes hacer. Siguiente punto es que Dios está formándote aunque no lo entiendas. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, Dios te está
formando, te está reconstruyendo. Y recuerden el ejemplo del oro. El metalúrgico sabe cuando puede verse reflejado. Le está formándote para que seas un reflejo de lo que Él quiere en ti, que seas lo más cercano o igual a Él. El sufrimiento nos enseña que no es una señal de abandono, sino un escenario de revelación. Dios se hace más real en el valle que en la cima. Jesús mismo pasó por ese dolor grande, la cruz, para que tú y yo nunca dudemos de su amor. Y cuando todo parecía perdido, el domingo llegó la resurrección. Fue la respuesta definitiva de Dios a nuestro sufrimiento. Finalmente, si sigues preguntándote dónde está mi Dios en este dolor, Él hoy te responde: aquí estoy, nunca te dejaré. Si hoy estás cansado, si sientes que tu fe se apaga, vuelve a confiar. Vuelve a confiar. Deposita tu esperanza no en lo que ves, sino en quien te sostiene. Nuestro Dios Padre. Porque el Dios que estuvo en el horno, en la fosa, en la cruz, también hoy, créeme, créelo, está contigo. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad de entender que somos apenas hilos pequeños en un gran tejido de tu plan maravilloso. Señor, gracias por tocar nuestro corazón y hacernos entender que tú estás siempre. Y en ese momento tan difícil, angustioso, desesperante, terrible, ahí tú estás a mi lado. Y que ese momento tiene un propósito mayor. Señor, ayúdanos a tener la paciencia que no tiene el niño cuando espera ver su juguete arreglado. Señor, espera que podamos tener la paciencia de esperar no solamente de que nuestra dificultad se vea bien, sino que realmente todo funcione según tu plan divino y que tengamos la humildad de entregártelo a ti, la humildad de saber, la humildad de entender de que hay cosas que puedo hacer por mí mismo, pero hay otras que entran en tu plan y que solo tú puedes manejar, coordinar, resolver, hacer, manejar, que solo tú estás en control de esa situación. Señor, hoy pido por todos aquellos que tienen y están atravesando un río de dificultades y se sienten arrastrados, que puedan ver que tú estás allí aunque no te vean, que tú estás obrando en su dificultad aunque no te vean, que tú en cada momento, Señor, estás con nosotros y siempre, siempre obrando, no estás de brazos cruzados, estás allí abrazando, entendiendo, escuchando, pero a la vez trabajando. Y aunque no entendamos, Señor, tu plan maravilloso, que entendamos lo principal, que nos amas profundamente y nunca nos abandonas. Oramos en nombre glorioso de Jesús. Amén.